tema el que viene. Yo le pido especial atención, sobre todo si es de mis generaciones, los que estamos grandes, ¿no? Los que tuvimos a la chancleta, otros hablaban del cinto. En definitiva, era el castigo físico para aprender la lección. Eh, la herramienta por excelencia en las crianzas, como decían, ¿no? Eh, de la chancleta al diálogo. Dice el título de esta, me parece más que atractiva e interesante charla con Débora Bellota, es psicóloga, psicoanalista, especialista en maternidad de crianza y familia. Además es directora del Centro de Atención Psicológica MCF. Hola Débora, gracias por estos minutos. Qué buen tema, porque han cambiado los tiempos, han cambiado los métodos y han tenido buenos resultados. Buen día. Buen día, gracias por la invitación, un placer. Sí, la verdad es que me parece que somos una generación que está revisando un poco la crianza que hemos adquirido, el aprendizaje que incorporamos como para poder hacer algo distinto con nuestros hijos, ¿no? Muchos de nuestra generación hemos vivido un modo de crianza donde no había tanta información, entonces lo inmediato, ¿no? El intento porque en los castigos uno de los puntos es intentar eliminar esa conducta que nosotros vemos como negativa en nuestros hijos. Claro. Y ese es el primer objetivo, eliminarla, ¿no? Pero deja de por fuera todas las otras variables que son mucho más interesantes, sanas y positivas a largo plazo, que tiene que ver con el aprendizaje, con los vínculos saludables, con abrir la comunicación, con ofrecerles a nuestros hijos la posibilidad de desarrollar una autoestima positivo, valía de sí mismo y demás. Pero creo que nuestra generación es una generación bisagra donde tenemos un gran trabajo, ¿no? Es tratar de no aplicar, porque a veces sale de manera automática, algo que ya tenemos introyectado, incorporado, ¿no? Por vivencia, por haber transitado esa experiencia. Pero creo que lo estamos intentando y lo estamos logrando, porque cada vez más aparece esto de la crianza respetuosa, que en realidad no es más ni menos que poner quizás en una mirada más quizás importante cómo vemos a nuestros hijos, que son sujetos de deseo, desean cosas, también nos informamos acerca de cómo es la psicología infantil, cómo funciona esa cabecita, ¿no? Que es muy distinta a nosotros y que todavía no está desarrollada. Entonces podemos empezar a criar con más respeto, porque los castigos no es muy Claro. respetuoso. Yo siempre digo esto, en un vínculo par un adulto con otro adulto. Nosotros castigamos a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestros jefes. Claro, No ¿no? lo hacemos, porque es un vínculo que no es saludable. Entonces, la Absolutamente. pregunta es, ¿por qué lo hacemos con nuestros hijos? ¿No? Es muy buena la pregunta. Débora, cuando escuchaba recién, cuando hablaba de las cabecitas, esas cabecitas además hoy tienen otro tipo de información respecto de, bueno, todo lo que traen las pantallas, ¿no? Algo que nosotros no teníamos. Esto, de alguna forma, eh, cambia aquello de los correctivos, que manejen tanta información, también ayuda o no a lo que uno pretende respecto de corregir algunas posturas, corregir algunas conductas, ¿sirve? Lo que pasa es que depende de la edad, pero sí es importante pensar en que las redes sociales es otra fuente más de información, ¿no? Entonces, cuando los padres tienen un hijo, por decir uno, dos, tres hijos, siempre la clave ahí es que ese vínculo de pareja se ponga de acuerdo en poder transmitir no solamente un modo de crianza, sino un mismo mensaje. Es decir, los padres tenemos que, dentro de lo posible, estar lo más de acuerdo posible porque el niño recibe un mensaje. Claro, Entonces, para no confundirlo, porque están en pleno desarrollo y cuanto más confusión y más desorden, más difícil que ese niño se desarrolle psicoemocionalmente de manera saludable. Entonces, cuando agregamos otras líneas de información, como por ejemplo la escuela, las instituciones, empiezan a aparecer padres de otros niños, si le agregamos las redes sociales, donde no hay mucho límite, es realmente peligroso, pero los padres, nuestra responsabilidad es ponerle límite a los estímulos externos, ¿no? Entonces me parece que eso se transmite ya desde pequeños. Uno empieza a transmitir límites saludables, que el límite no tiene que ver con el castigo
castigo, no tiene nada que ver, son dos cosas completamente distintas. El límite tiene que ver, digamos, lo voy a decir muy simple, es enseñarle a nuestros hijos a vivir esta vida que están viviendo, que en parte es la de ellos, con las herramientas que nosotros hemos adquirido claro, en la experiencia de nuestra vida, para que sea una vida sana. El objetivo final es que nuestros ni hijos más ni menos, crezcan sanos y absolutamente. continúen por una línea saludable. Ahora, ¿qué es sano? Y bueno, nuestros hijos pueden desear o tener deseos que para nosotros no son sanos, ¿sí? Pero porque quizás nuestras creencias implican, no es sano sentarse con los codos así, no es saludable, porque el otro te ve mal, qué sé yo. Bueno, esas son creencias que uno como padre debe revisar. ¿Son creencias, son mandato o estamos hablando de cosas más importantes? Drogas, alcohol, vínculos tóxicos, falta de respeto. eh, ahí tenemos que ir a esos valores, no si se sienta así, así, si come toda la comida, si no come toda la comida, no hay que transmitir valores y me parece que los límites tienen que ver más con eso que con que mi hijo Claro. cumpla con mis expectativas, ¿no? Que Eh, son expectativas que yo vengo arrastrando de las expectativas de mis padres, básicamente. claro, bueno, la mayoría lo hicimos y tomo la palabra límites, porque uno, por querer marcar esos límites eh, y tratar de evitar repetir lo que por allí uno recibió de otra generación de padres, eh, establece bueno, esa cierta liviandad o flexibilidad a la hora de marcar los límites. Y a veces nos damos cuenta tarde, que ya el límite no se puso a tiempo. Eh, Sí. son repetidos estos errores, pero que son casi sin querer, o tratando de evitar dureza, ¿no? En la Sí. consulta, ¿qué es lo que se ve? Bueno, esto de la dureza me parece que está bueno poder decirlo porque cuando uno quiere evitar el límite rígido, quiere evitar lo que nos sale automáticamente porque lo tenemos incorporado y para que no salga automáticamente tenemos que frenar y analizarnos, ¿no? Claro, El, claro. el análisis en terapia me parece clave. A veces nos vamos para el otro lado, ¿no? La falta de límites, ¿no? Entonces, me parece que cuando uno conoce los dos extremos, ya puede empezar a encontrar un equilibrio que estamos dentro del terreno de lo saludable. Lo equilibrado, más o menos equilibrado, es lo saludable. Si yo me voy para el límite muy excesivo, mucha exigencia por parte de los padres, autoritarismo en vez de construcción de la autoridad, no es saludable. Si me voy para la falta de límites, donde el niño hace y deshace como quiere, Sí, ¿no? Y uno pierde el control, ya pierde lo que se llama simetría de roles, que tiene que ver con que yo soy el adulto con un psiquismo desarrollado que te enseño a vos que tenés un psiquismo en sí, desarrollo. claro, claro. Pero el castigo genera ante todo miedo. Activa el cerebro del miedo, no enseña, ¿no? Entonces, ¿el niño qué hace ante el miedo? ¿Lucha o huye? Entonces, esto se instala después en lo vincular y los niños comienzan, además de que impacta en la autoestima, por supuesto, y en la regulación emocional, el niño empieza a entender que los vínculos son con miedo y que en los vínculos hay castigos. Y cuando en los vínculos hay castigos, se modela la agresión y esas relaciones que están, las famosas relaciones que están basadas en el poder, ¿no? Es muy interesante. Y lo que no queremos es que nuestros hijos tengan relaciones asimétricas, donde, por ejemplo, una pareja, donde uno tiene más el poder que el otro y Claro. uno se somete más que el otro. Y eso, ahí hay mucho castigo, ¿no? El castigo es la ley del hielo, no te hablo, no te contesto los mensajes, pensándolo en la adolescencia, ¿no? En la adultez es, no sé, llego con mala cara y te contesto mal todo el día o no te hablo. Esos también son castigos en la adultez, ¿no? Quizás en la infancia decimos te vas a tu habitación, no vas a bailar, pero en la adultez hay muchos vínculos que se manejan con castigos y es natural. Y ahí hay mucha angustia y no hay respeto y no hay nada de comunicación, porque la comunicación es una práctica constante, no es que
de golpe aprendemos a comunicarnos con un otro, pues tenemos que identificar qué es lo que al otro le pasa y también tenemos que tener mucha práctica en transmitir lo que sentimos, porque a veces no es fácil saber lo que nos pasa y mucho menos transmitirlo al otro. Pero esto, por ejemplo, es parte, ¿no? Claro, claro. Del aprendizaje en la infancia. Y ahí Sí, aparece sí. un concepto que nos gustaría que nos explique para que podamos entender. ¿Qué es el automatismo inconsciente, Débora? Ah, bueno, voy a tratar de explicarlo de manera muy simple Por porque favor. en realidad sería mucho más fácil para mí explicarlo con terminología psicoanalítica. Pero el tema es más o menos así. Cuando somos niños, nosotros nacemos en una familia que no elegimos, Ujú. ¿sí? Y en esa familia, que es la familia nuclear, uno va aprendiendo, la palabra es introyectando, ¿sí? Es decir, va introyectando, va incorporando a el psiquismo modos vinculares, modelos de cómo es el hombre, papá, modelos de cómo es la mujer, mamá, modelos vinculares de cómo mamá y papá se relacionan, ¿sí? Modelos a nivel sistema, porque una familia es un sistema, es como si fuera macro una sociedad, mini un sistema Sí, sí. de 5 personas, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay vínculos que se van entrelazando, alianzas, modos de resolver conflictos. ¿Qué nos pasa a la familia cuando nos angustiamos? Podemos hablar, hay palabras tabú, se habla de sexualidad, no se habla de sexualidad. ¿Qué pasa cuando siento algo? ¿Se valida mi emoción? Todo eso se introyecta, es un proceso de introyección. Ahora eso queda inscrito en el psiquismo, ¿sí? Como una huella, se le llama huella anémica. Y esas huellas sirven para después, a lo largo del resto de la vida, crear mi vida, creo mis propias experiencias. Y todo eso sale de manera automática porque queda inscrito en el psiquismo, en la parte inconsciente. Y todo el inconsciente es el 90% de nuestra información que no tenemos acceso, al menos que hagamos Claro, claro. psicoanálisis, ¿no? Y todo eso sale de manera automática. Entonces, si mi padre era violento y yo incorporé un modo vincular violento, posiblemente de manera automática, sin filtro, sin posibilidad de frenar, empieza a generar vínculos con violencia, no solamente amorosos, sino con amigos, puede ser con jefes y demás. Para frenar eso automático, hay que hacer terapia, porque en terapia movemos el inconsciente y pasamos todos esos elementos inconscientes a la conciencia, para que el paciente los vea y pueda hacer otra cosa con eso que vivió y crear una vida más saludable. Sobre Espero todo. haberlo explicado No, no, bien. no, muy interesante y la verdad que uno debería incorporarlo a todos estos conceptos para tratar también de entender hacia dónde va la cosa. Débora, muy gentil, muchas gracias por estos minutos y además son temas que ojalá uno siempre piensa, ¿no? Se repitan y se repliquen allí en la mesa, en la familia, en la reunión, porque hacen a esto, a la construcción sobre todo del diálogo. Gracias por estos minutos, Exacto. muy amable. Gracias, un placer. Que tengan lindo día. Igualmente. Débora Velota es psicóloga, psicoanalista, especialista en maternidad de crianza y familia. Me parece muy interesante que manejemos estos conceptos porque